Hola, soy Vero, soy cocinera guerrerense y la cocina es la paz de mis demonios. Bienvenidos a este podcast Back on the House, donde conoceremos la vida de los chefs tras bambalinas, sus historias, sus anécdotas y todo lo que pasa detrás de las cocinas. Bienvenidos, vámonos. Hoy tenemos un nuevo episodio con una chef que es viajera, investigadora y aparte le encanta pasar conocimiento a las nuevas generaciones. Tenemos a la chef Tere Tremil. Muchas gracias por la introducción, gracias. Ha sido una difícil esta trayectoria académica y profesional, pero ahí la llevamos, ahí vamos. Platícanos un poquito de cómo era Tere de chiquita, cómo fue creciendo y cuáles fueron las influencias para que a ti te gustara la cocina desde pequeña. Bueno, fíjate que yo creo que aquí también vendrían otros aspectos. Desde niña, como muchas niñas, teníamos nuestra cocinita, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó esta parte de la cocina y hacer como cositas y hacía mis mezclas. Y luego decía mi mamá que agarraba sus especias en la casa y las mezclaba todo y hacía menjurjes y luego los dejaba fermentando. Bendito Dios, pobre mujer, imagínense. Ya venía investigadora desde antes. Ya venía haciendo ahí algunos experimentos. Desde muy chica mi mamá también me introducía mucho a la cocina, mi abuela también. Sí lo veía como un aspecto muy social, ¿no? Porque yo creo que en esos puntos como Navidad y fechas muy familiares sí era como un entorno, exactamente, era un entorno donde podía socializar. Pero yo creo que ahí aunado a esta parte de experimentar, de niña viajé mucho. Tuve esa experiencia y esa oportunidad. Mis papás no eran obviamente de dinero, pero mi papá siempre fue mucho de que teníamos que viajar por lo menos una vez al año. Que también de pequeña yo viajé mucho, mis padrinos nos llevaban, mi papá tampoco tenía los recursos, pero eso te ayuda mucho a empezar a conocer nuevos alimentos, otras cosas que regularmente en tu casa pues no las tienes. Así es. Y entonces eso es una influencia obviamente para todos los que nos dedicamos a esto. Así es, y esta parte de la experimentación yo creo que fue bastante interesante, ¿no? El poder convivir con otras personas, el poder estar en otros entornos, el comer cosas diferentes, hay que entenderlo. El viaje no se vive nada más a través de lo que ves, sino también se vive a través de lo que comes. Estas experiencias pues lógicamente te van enriqueciendo. Y a mí me gustó mucho viajar de niña porque no era que viajáramos así como a los grandes resorts ni nada por el estilo. Siempre mi papá nos llevaba luego a unos lugares bien recónditos y le gustaba mucho ir a sitios arqueológicos, cosas por el estilo, y comíamos en la calle, o sea, en los mercados. Como comúnmente, que le dicen ir ranchando, ¿no? Así es. De pueblito por pueblito, ir probando, ¿no? Exactamente, esa parte de la rancheada, y también, por ejemplo, mi familia es del norte del país, entonces viajamos desde Acapulco hasta San Antonio, Texas, en carro, entonces hacíamos una serie de paradas, lógicamente, porque en aquel entonces no podías aventártela todo de corrido. En esta serie de paradas, pues ¿dónde comes? Pues en la carretera. Y son carreteras de traileros y cosas por el estilo. Claro. Entonces, esa parte está muy anclada en mi infancia porque lo viví, me gustó muchísimo y pues eso forjó mi forma de ser. ¿Por qué gastronomía? ¿Por qué no medicina? ¿Por qué no a lo mejor turismo, que también está relacionado? ¿Por qué gastronomía? ¿Qué te hizo decidir? Fíjate que esta es una buena pregunta porque yo no quería estudiar gastronomía. Okay. Odiaba lo que se metía. Sí, yo odiaba la carrera de gastronomía. Yo decía, es que cualquiera puede cocinar, ¿no? No. Entonces, esa idea estaba bien anclada en mi cabeza porque estaba muy acostumbrada a que desde niña pues convivía en un entorno de comida, ¿no? Entonces yo decía, pues es que cualquier persona cocina, cualquier persona vende comida, quiero lo pueda hacer y yo nací de, no, es que yo no soy cualquiera, obviamente. Y muy, muy ególatra de mi parte, la verdad. Pero lógicamente la educación también te da madurez de aprender que las cosas no son así. Porque yo quería estudiar historia del arte, totalmente diferente. Y ya después cuando realmente me puse a analizar, no era tanto que yo quisiera
estudiar historia del arte. Yo quería estudiar fuera, yo quería vivir toda esta experiencia de estar en otros entornos, en otras ciudades, etc. Y me dijo mi papá, me dio dos opciones, me dijo, pues o trabajas, estudias. También hay que ser realistas en cuestiones de lo que uno desea, ¿no? Y entonces eso también me ayudó a anclarme a mi realidad, que no tenía los recursos como para tener esa visión. Y la otra carrera que yo también había tenido como perspectiva era etnohistoria. Entonces cuando yo les dije eso a la gente que me rodeaba, todo el mundo decía, ay, ¿qué estás ahí con los...? Yo decía, no, pero es que qué padre, que no sé qué, que no sé qué. Y esta también, este pragmatismo que de repente tenemos y estos estigmas que tenemos sobre ciertas carreras y sobre cierta gente que está en algunos entornos, la verdad es que me hicieron a mí decir, no, pues ahí no. Aquí, paréntesis, muchísimos años después, tendría yo la extraordinaria fortuna de estudiar en la ENA. Pues fíjate que durante los 4 años de la carrera tuve cierta experiencia en cocinas, pero cuando egreso, yo decía, honestamente, que terminé, que es que siento que todavía no embono aquí, o sea, yo tengo una idea totalmente diferente a lo que es gastronomía y en la escuela no me lo enseñaron, entonces no estoy segura si existe, no existe o qué onda, ¿no? Y afortunadamente termino en el 13 y en el mismo 2013, unos meses después, lanzan un congreso. Sí, es un foro mundial de la gastronomía, que era el primer foro mundial de la gastronomía, lo hicieron aquí en Acapulco y eso me cambió por completo la perspectiva porque dije, hay gente que piensa igual que yo, que la cocina no nada más es estar adentro de un establecimiento y estar cocinando 14, 16, 18 horas seguidas y entonces nada más. Ya vi ahí que era más cosas, que era un panorama mucho más amplio y también aunado a eso, como no sabía qué hacer, me dijeron, pues estudia un posgrado. ¿No? Yo así, recién salía del horno. Vámonos. Me fui al posgrado y entonces estudié la maestría en él. Coincidimos entre varias personas, entonces por eso fue que me anclé ahí y ya con estos dos bagajes, ahora sí que uno del ámbito culinario y el otro educativo, pues ahí se fue forjando como una visión distinta. Y eso fue lo que hizo que esa parte de ti se dedicara a la educación. Las dos cosas más marcadas. Y luego decía mi mamá que cuando jugaba a la maestra ya era muy regañona. Entonces ya tenía como que, ya tenía como ya el carácter. de la cocina. Así es. Entonces yo creo que este tipo de cosas también fueron los que ayudaron a forjar esta visión y este trabajo hacia... ¿Te ha tocado salir al extranjero? Porque ¿cómo ves tú la gastronomía en otros países? ¿Te ha tocado estar en otros lados? A mí me tocó estar en Francia, es totalmente diferente a como lo vemos en México. ¿A ti te ha tocado estar en el extranjero? ¿Y cuál es la diferencia que ves tú entre la gastronomía? ¿Cómo se enseña aquí y cómo se enseña allá o cómo se ve? Fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis antes, porque la primera vez que me fui yo a España, yo traía todavía el chip malinchista, por la verdad, sí, voy a ser muy honesta. De que todo lo de afuera era mejor que lo de aquí y bueno, en fin. Pero cuando llego a España, que fue la primera vez que colaboré en una cocina fuera de México, dije, órale, o sea, nada que ver, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo aprendí a hablar bien de México y a querer mi país estando afuera. En el momento que di un paso para afuera y me di cuenta de cómo era el entorno, dije, oye, estamos en la gloria de México, claro. En muchos aspectos, claro está, ¿no? Pero en este sentido gastronómico definitivamente la serie de ingredientes a los que tenemos acceso. Muy versátil. Exacto, sí. Y entre ellos también la educación. Claro. Algo que sí me gustó del exterior y que aquí no lo veía tan presente y me acuerdo que entramos a la cocina y todo y mi primer jefe tenía 15 años. Es que ellos empiezan súper chavitos. Tú aquí a los 20 estás cortando cebolla y ellos llevan 5 o 6 años. Sí, de experiencia, ¿no? De experiencia en producción, sí. Así es. Y entonces
lo sabremos bien, el tener experiencia en producción, híjole, te da un súper salto para adelante. Claro. Porque ya después la perfección dentro de la cocina es mucho más fácil hasta cierto punto, ya cuando agarraste velocidad, Sí. pero uno llega y es totalmente igual. Entonces, eso para mí sí fue un choque de aprendizaje, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que definitivamente la experiencia va a marcar por completo la diferencia en cuestiones académicas y en el desarrollo en la carrera, ¿no? Sí, porque la experiencia siento yo que te hace más profesional. Obviamente la práctica es el maestro. Sí, claro. Pero si empiezas a empaparte de ir a un lado, a tomar un libro, de tomar un curso, yo siempre he dicho que esta carrera es como la de los médicos, siempre te tienes que estar formando, y porque siempre vienen gente nueva, nuevas tendencias, nuevas técnicas, y si te quedas nada más con lo que aprendiste, y si de ahí no sales, no vas a avanzar, independientemente si quieres ser estrella o no, o lo que tú quieras, tienes que seguir formando. Así es. Y en este caso yo creo que, sí, voy a ser muy tajante en esto, aquí en México como que nos hemos enfocado más hacia la especialización, o sea, hacia el perfeccionamiento de la carrera, más allá que en la práctica. Sí. Más allá que estar ahora sí que detrás de un fogón, en la estufa y en producción, ¿no? Como que aquí necesitamos más horas cocina. Sí, definitivamente. Y aunque hay muchas escuelas que sí tienen un gran porcentaje de la práctica, ¿no? Yo siento que se necesita muchísimo más. Y esa es la diferencia, siento yo, en el caso educativo con otros países, sobre todo Europa. A lo mejor en Estados Unidos no tanto, pero en Europa sí. La parte práctica. Sí, es muy diferente a nosotros. Aquí las prácticas siento muy poquitas. Sí. Pero también es entrar a otros dilemas, porque ya las prácticas se las pagan, aquí no, y bueno, son muchas cosas diferentes que ya se tendrían que abordar pues en otro tipo de pláticas. Bueno, y viajar, yo me inspiro mucho en ti, porque yo veo que viajas. Igualmente. Vienes, voy acá, voy allá. ¿Qué te hizo también decidir por viajar y experimentar trabajar en otros lados, aparte de estar trabajando aquí en tu localidad? Pues yo siento, insisto, lo que mencionaba hace rato, o sea, esta parte de mis papás siempre me inculcaron esto de viajar. Los dos han sido grandes viajeros, mis 4 abuelos fueron grandes viajeros. Así que, como mencionaba, crecí en carretera prácticamente. Traigo en la sangre. Sí, así es. Y la otra es que también esta parte como de aventarte a lo desconocido y el aprendizaje de ello pues es fundamental, yo siento. Entonces, por eso no lo vi así como una situación de gran dificultad, sino que ya es algo que ya venía conmigo desde mucho tiempo atrás. He de decir una cosa, de unos años para acá me da trauma viajar. ¿Por qué? O sea, he tenido ahí una serie de circunstancias bastante personales y se me ha dificultado, pero es un reto para mí. Claro. El hecho de, por ejemplo, subirme a un avión. He pasado por fobias a los aviones. Antes me burlaba de la gente y yo decía, ¿por qué te pones nervioso desde el avión? No pasa nada. No pasa nada. Y ahora que lo vivo yo digo, cállate. Entonces no sabes lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces es parte también, yo siento que de un crecimiento, y lo he visto como una forma de salir de mi zona de confort, ¿no? Porque el hecho de viajar, ¿no? De descubrir un nuevo entorno, no es lo mismo que ser un turista, que ser un viajero. Exactamente. O sea, porque el hecho de viajar, de estar más de un mes, yo considero que el estar más de un mes en un mismo lugar te abre un panorama totalmente diferente, porque ya no tienes la visión de que voy a ir a un lugar y nada más estoy en el hotel y me voy a otro lado. Sí, bajo la alberca, salgo, a lo mejor no salgo del hotel, nada más voy, veo, pero el ser viajero implementa que pues tienes que ir a conocer, caminar, probar, platicar con la gente, y eso ya te hace como una retroalimentación, ¿no? No, y aparte tienes que vivir en el lugar, o sea, porque tienes que aprender dónde están las tiendas, dónde te sale más barato, ¿no? Sí, perfecto. Y entonces, a ver, ahora, ¿tienes
lo que es la docencia, tienes el viajar y tienes la pedagogía. ¿Cómo haces para complementar esas tres formas o digamos que tres vertientes para poder implementarlo en tu día a día? Fíjate que yo creo que lo del viaje lo había dejado muy de lado, ¿no? Durante un tiempo, nada más me enfoqué en la cuestión gastronómica y en la pedagogía, y específicamente en la pedagogía, ¿no? Porque yo decía, no, pues es que ya los libros y estoy impartiendo clases y clases y clases y clases. ¿Dónde me empieza a surgir? Cuando de repente empiezan a llegar mis alumnos y me empiezan a preguntar sobre ciertos temas y yo no sé. Eso sí es y entonces dije yo, nosotros, ¿sí? O luego, por ejemplo, me decían, ¿y es que cómo le hago para irme a tal lado? Y yo, pues no sé, o sea, pues sigue el protocolo, ¿no? Pregúntale a alguien más. A la del autobús. Sí. Y entonces ahí me di cuenta y dije, o sea, tienes que vivirlo por ti misma para entonces tener la capacidad de decirle a los demás, oye, hazle así, 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 así. Claro. Entonces, creo que es parte de la coherencia docente que desde mi punto de vista debemos de tener. Y mira que yo de ahí he aprendido mucho en cuestión de viajes, en cuestión de investigar. Porque sí es cierto, si tú no te pones a vivir la situación, ¿cómo le vas a decir al otro o al alumno que te está pidiendo la información? Ay, pues hazle como puedes. Ajá, y luego, ¿y cómo? ¿Y por dónde empiezo? Porque lo principal es eso, ¿por dónde empiezo? Es correcto. Y digo, si uno está perdido, imagínense. Los que vienen saliendo de la... Entonces, ahí en ese punto fue donde dije, no, tengo que empezar a vincular también la práctica. Durante casi 3 años dejé por completo la práctica en las cocinas, o sea, solamente me dedicaba a ir a enseñar y tan se acabó, no más. Entonces, ni siquiera cocinaba en mi casa. Ay, qué fuerte, porque eso hace que se te olvide, o sea, pierdas velocidad, pierdes todo. Sí. Pierdes la práctica, todo. Es como le llaman. Si no lo practicas, se te olvida. Y en el caso de la cocina, pues ya llegaba un punto en el que sí estaba en las cocinas y decía yo, ya no estoy cortando tan rápido como antes. Ya no me sale el corte igual que antes. Y dije, los tiempos, exactamente. Y ahí sí, debo de aceptarlo. Gracias a ti, volví otra vez a la práctica, porque si no, no hubiera vuelto a la práctica. Entonces, en el momento que me invitas a participar en lo de los yates, yo lo vi así como una oportunidad más allá de una oportunidad a lo mejor de conocer o económico o lo que fuera, lo vi como una oportunidad de aprendizaje. Porque dije, necesito otra vez estar en el ruedo. Exacto. Entonces, me costó mucho trabajo. Yo he de aceptarlo y siempre lo digo, no fue mi mejor trabajo y no fue mi mejor desempeño. Entonces, cometí demasiados errores, hice cosas muy mal. El día de hoy me arrepiento, pero ¿sabes qué? Tenía que hacerlo. Tenía que cometer esos errores. Experiencia, porque eso hace que te sales de tu zona de confort y dices, ok, aquí estoy fallando, aquí es donde debo de pegarle para que no vuelva a cometer, o por lo menos irlo trabajando, ¿no? O cómo mejorarlo, ¿no? Claro. Entonces ahí cuando regreso a mi realidad aquí en México y dije, pues ¿qué crees? Que necesitas otra vez meterte a las cocinas. Y entonces ya ahí empecé a pensarlo más en específico y dije, no, necesito otra vez ver la forma de cómo implementar técnicas o estrategias para otra vez volver a cocinar, ¿no? Sí, tener la práctica. Y pues llega pandemia, ¿verdad? Y pues gracias precisamente a esto que tenía yo, dije, ahora sí, estuve en casa y digo, no era como que cocinaba del diario tampoco, ¿verdad? Pero sí, ya empecé a hacer otras prácticas y otras dinámicas que me permitieron, obviamente, desarrollarme otra vez en el ámbito. Qué bueno. A ver, y regresando a lo que es como chef instructora, ¿cuál es tu mayor desafío como chef instructora con los chavos, con las nuevas chaviza que viene y las tendencias que hay? Porque antes de enseñar, era diferente a como hoy son los chicos. Por supuesto. Yo creo que el mayor desafío, como lo acabas de mencionar, es mantenerse en tendencia. Ahora sí que entender el chiste local de los chamacos. Sí. O sea, porque están hablando de ciertas cosas y luego dicen, no.
Entonces, obviamente uno se ve mal. Entonces, tienes que estar actualizado. Y en eso mismo, el uso de herramientas y de dinámicas pedagógicas que te permitan, obviamente, verte cool, aunque suene raro, pero la verdad es que eso atrae más a los muchachos y hace que se involucren más en su aprendizaje. ¿No? Entonces, no es lo mismo que llego yo a una clase y empiezo a hablar de un tema, a que lo cuento de una forma diferente, o que utilizo alguna otra herramienta, o que les mando un video, o en fin, ¿no? Entonces, de allí, al hacer mi tarea de investigación, tomé una parte donde está en tu Instagram de pedagogía, que es la técnica mayéutica, que me llamó la atención. Dije, a ver, ¿qué es esto? Y está súper padre cómo es de Sócrates, pero platícanos tú qué es esta técnica y cómo tú la aplicas con los chicos de gastronomía o cuando das tus clases. Fíjate que la mayéutica es un método socrático que viene precisamente desde los griegos, y era una forma en cómo los griegos empezaban a desarrollar la filosofía, ¿no? Entonces, el hecho de preguntarte, y yo creo que a todos nos ha pasado, el hecho de preguntarnos cosas nos ayuda a tener un análisis más profundo de ciertos temas. Claro. Entonces, la mayéutica es precisamente esta técnica de preguntar, ¿no? Y si eres docente y estás viendo el video, cierto, ¿no? Que cuando llegas a un grupo y empiezas a lanzar preguntas, como que haces que despierten. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si estamos abordando un tema del menú, ¿no? Y llegas a un grupo y empiezas, oigan, ¿alguien sabe qué es el menú? Y entonces ya empiezan como que, ok, ¿y alguien ha ido a un restaurante alguna vez? ¿Qué es lo que más les atrae de un restaurante? Ok, ok. ¿Y cómo eliges los platillos? No, pues es que pues tienen una carta, así, ok. Entonces ahí, por ejemplo, empiezas a hacer el anclaje de la diferencia entre menú y carta. Gracias a las preguntas que vas lanzando, que obviamente las llevas con todo la estructura mental de lo que quieres hacer. Exactamente, claro. Lo que quieres lograr, que el alumno realmente se cuestione y se conteste. Y sobre todo que hoy en día se quiten los teléfonos en las clases, porque mira, me tocó una clase donde todos estaban aburridos, copy-paste, le tomo foto, che, digo, no, a ver, escribimos, hablamos, pero ¿cómo que le tomo foto? No, o sea, el chiste es que se te vaya quedando la información, que la razones, como tú dices, porque si nada más te la repito, nunca vas a volver a agarrar el teléfono para ver la nota que le tomaste foto, seamos realistas. Y entonces eso que tú haces despierta también la curiosidad de los alumnos, ¿no? Sí. Y te digo que el hecho de estarles preguntando cosas, pues eso atrae más, ¿no? Y de alguna manera, bien aplicado, lógicamente, permite al mismo alumno autorresponderse de muchas cosas que estás... Exactamente. ¿Y cómo ves tú ahorita la educación culinaria? ¿Cómo la ves a futuro? ¿Cómo la ves ahorita y cómo la ves a futuro? Muy buena pregunta. En el caso de la educación culinaria, yo creo que definitivamente nos vamos a tener que reformar hacia una dinámica totalmente digital. Ya hay muchas plataformas que es educación digital en cuestiones gastronómicas. Vamos, nosotros mismos lo hacemos. O sea, hay veces que no sabemos de cierta receta y ¿qué hacemos? Pues la buscamos en internet, en YouTube, y entonces aparece ahí y ya vemos cómo es el platillo y todo, y entonces lo aplicamos. Entonces, yo siento que esta parte sí definitivamente va a tener que ser más digitalizada. No totalmente, lógicamente, pero en un congreso me preguntaron a mí cómo, por ejemplo, le había hecho para impartir clases en pandemia. Buena pregunta. Y decía yo, es que, ¿cómo pruebas? Digo, ok, estamos de acuerdo que no voy a probar a través de la cámara, ¿verdad? Pero y tampoco voy a oler a través de la cámara. Pero creo que en eso estamos en sintonía. Creo que todos nosotros que nos dedicamos a la cocina
aprendes a diferenciar a través de la vista un producto Claro. que está correcto y un producto del que no. Es que nuestros sentidos, creo yo, de los que trabajamos en cocina, o nuestra mente trabaja totalmente Sí, diferente. Yo sí, siempre sí, me sí, dicen, sí, sí. ¿cómo haces tú las combinaciones? Yo, Verónica, yo me los imagino en la cabeza. Ujú. Así es como yo digo, ¿cómo quedará? Y al imaginarme lo voy sintiendo en la lengua. Ujú. Entonces tienes que tener memoria de recuerdos, de sabores, y tienes todos los días que probar, Ujú. oler, y eso hace que empieces tú también Ujú. a hacer nuevas cosas. Sí. Tienes razón. Y- Uno sabe empezar a Y diferenciar. por la misma, o sea, sin tener que oler, sin tener que probar nada, con la simple vista te das cuenta si a lo mejor está muy espeso, si le falta Claro. líquido, si por el color también de la mezcla te vas dando cuenta si le agregaron más o cierto ingrediente, Claro. o lo que sea. Entonces, en las primeras prácticas que me tocó hacer totalmente en línea, había veces que luego les decía yo a los muchachos, a ver, prende la cámara y ponle ahí, no, a ver, chécale, a esa salsa le falta jitomate, está muy naranja, y a ver, No hirvió. eso está muy aguado, entonces déjalo más tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, incluso por el mismo tono, te das cuenta de que si está crudo, Claro. si le falta obviamente cocción, etcétera. Entonces, este desarrollo de habilidades lo tenemos que ir haciendo más consciente a lo largo del tiempo. Y lo otro, ¿cómo podemos replicar, por ejemplo, porque también me decían eso, cómo podemos replicar recetas que vienen en recetarios de 1800? Claro. ¿A poco voy a probar? A ver, fulanito, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía en 1800? ¿Cómo sabe ahora? Claro. Entonces, ¿gracias a qué te das cuenta? Pues gracias a los ingredientes que contiene, a las cantidades que aparecen ahí, y hay que tomar en cuenta también en cuestiones históricas, muy probablemente los ingredientes hayan cambiado de sabor. Han evolucionado. Con todo lo que ahora se siembra. Exactamente. Sí, pero, por ejemplo, un mole, bueno, ya sabes lo que es un mole, pero no va a saber igual que como lo hacían las monjas, ¿no? Por tantos ingredientes que antes le ponían y ahora como que han sido un poquito más reducidos, ¿no? Sí. Pero un mole es un mole, al final de cuentas. Así es una salsa de chiles. Exacto. Entonces tiene que saber a eso. Ah, mole. Sí, perfecto. Entonces esa parte de identificar y reconocer ciertos ingredientes con ciertas técnicas, sabes cómo lo van a afectar en cuestiones de sabor, de textura, etcétera. Entonces no necesitas que alguien venga y te diga, sí está bueno, para tú aprender a identificar si algo tiene un buen sabor o no. Pues tenemos que estudiar también, tenemos que agarrar un libro, tenemos que eso a muchos jóvenes ahora ya no les gusta. Así es. Hay que tener bibliografía, y bibliografía no es la revista fulanita, no, o el chistecito, no, es un libro que te ayude a conocer lo que es ingredientes, historia, y obviamente modernizarnos. Así es como tú ves el futuro culinario. Totalmente. Bueno, a ver, ¿y qué has aprendido tú de diferentes técnicas en todo lo que has viajado? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿O nuevas cosas que has aprendido? Nuevas cosas que he aprendido en mis viajes. Yo creo que, aplicadas en cuestiones de... A tu cocina, la que tú haces, que dices, yo hoy viajé esto. Yo creo que el integrar ciertos ingredientes, yo creo que eso ha sido una de las modificaciones que he aprendido a hacer, porque pues durante el viaje tienes que probar cosas diferentes y te tienes que aguantar muchas veces porque pues no está la comida que tú quieres, entonces tienes que probar. Ahora, yo creo que también, y esto de cocinar comida mexicana en el extranjero, yo creo que ahí también vamos a coincidir, que tienes que hacer una adaptabilidad de ingredientes brutal. O sea, ¿de dónde sacas, por ejemplo, ciertos sabores, ciertas esencias? Sobre todo hierbas, porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo allá encontrar epazote. No, epazote imposible. Hoja de cuyo, no sé, orégano, pues sí lo encuentras, pero todas esas hierbas como un poquito muy específicas, más de México, es súper difícil de encontrarlas. Y le da un cambio en el sabor totalmente diferente. Sí. Entonces, el cómo ir adaptando precisamente ese tipo de cosas, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que me he llevado a lo largo del tiempo. O sea, que no centrarme en que, no, es que si mis chilaquiles no tienen el epazote, no son chilaquiles, ¿verdad? Pues uno tiene que hacer una forma de que funcionen. Una vez sí sube muy cerrada, vas a hacer albóndigas.
no tengo hierbabuena. Y entonces, no tengo hierbabuena. Y Pues no las voy a hacer. Pues no las voy a hacer si no tienen hierbabuena. No, pues a ver, abre tu cabecita y ve otras cosas que le puedas implementar, adapta la receta y todo. Pero pues sí, ni modo que no van a comer. Claro. Toca albóndigas. Sí, Si tienen definitivamente. razón, sí. Sí, y cuesta trabajo, o sea, al principio uno mismo es así como que es que esto no funciona, entonces no lo voy a hacer, porque esto no queda, es mi receta. Entonces, ese tipo de cosas ya uno dice, bueno. Me pasó en la primera vez con las tortillas, que yo decía, estas tortillas, me acuerdo cuando freí esas tortillas feas que vienen en el extranjero. Dulces. Las freía yo y se me chamuscaban en 2 segundos. Y decía, porque para mí que tienen harina. Sí. Tienen muy probablemente harina de maíz y harina de trigo. Sí. Y entonces esto parece, no sé, una mezcla rara. No, y las tienes que sacar, se ven crudas, las sacas y de repente se empiezan a poner café. Y dices tú, ¿qué magia rara es esta? ¿Verdad? Pero te tienes que ir acostumbrando a los ingredientes y tienes que ir viendo pues, la forma de que modificar tus propias técnicas para que funcionen. La adaptabilidad, y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros en cocina, lograr adaptarnos a las circunstancias, o sea, no ser firmes y tajantes en que si esto no hay, pues entonces no. Y es igual en una cocina grande, porque a mí también me tocó en un restaurante, no hay esto, se acabó, entonces, a ver, déjame pensar, y ahí es donde tienes que estar todo el tiempo, ¿qué hago? Ok, vamos a hacer esto para poder sacar ahorita ese platillo, tiene que salir bien, y entonces buscas todas las opciones, y así vas aprendiendo que en la cocina siempre es rápido. Sí, totalmente. Ok, Tere, ¿tú qué consejo le podrías dar a estos nuevos jóvenes que se quieren dedicar a estudiar gastronomía? Porque muchos piensan que ser chef, para mí no es ser chef, sino ser cocinero, es ser un rockstar. Eso viene después, chicos. Pero, ¿qué consejo tú les darías a estas personas? A estos jóvenes? Creo que son varios. Primero que nada, yo creo que eso hay que trabajarlo muchísimo en la carrera, la humildad. Porque la humildad te lleva a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es una carrera muy, muy ególatra, muchas veces, ¿no? Sí es lo que le da la personalidad al chef, ¿no? Pero también lo aísla de nuevo conocimiento y de nuevas técnicas y de un trabajo colaborativo. Creo que las nuevas generaciones cada vez van entendiendo mejor eso y eso es lo que me agrada, ¿no? Y que lo entiendan desde un punto de vista, desde que empiezan prácticamente, el hecho de que no es un chef, no porque veas que el chef está trabajando en la cocina, está solito, no quiere decir que tiene un equipo detrás de él o junto a él, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo creo que también sería otro de los puntos que tienen que aprender a trabajar. Equipo. Yo siempre les digo que en el momento que uno trabaja en cocina, el de al lado es responsable también de mi vida. No aprenden a identificar ahora sí que la gran responsabilidad que es trabajar en una cocina. Trabajamos con materiales punzocortantes, con fuego, con elementos tóxicos, electricidad, todo tipo es una serie de peligros que vivimos constante y continuamente en un ambiente cerrado. Que por si alguien, muchas horas, con mucho calor. Sí. Que si a alguien se le bota la canica. ¿He visto? Sí. Sí. Y ahorita lo vemos mucho. Yo creo que también esa es otra. Una parte de estabilidad mental es esto de ya no explotar en la cocina por horas. Yo creo que lo vivimos en su tiempo, el hecho de estar 14, 16, 18 horas constante y continuamente, pero ya no. Yo creo que ese tipo de escuela que teníamos antes es sumamente peligrosa, sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente de la estabilidad emocional. La paz mental. Sí. O sea, si tu cerebro ahorita ya trabaja, bueno, las nuevas generaciones trabajan diferente, ya tenemos que hacer, y siempre lo he dicho, un cambio desde la enseñanza, desde los chefs que vienen y te gritan desde la escuela. Ya no puede ser, porque siempre he dicho que si quieres que sean profesionales, tienes que enseñar de forma profesional.
no puedes tú aquí gritarles, porque entonces eso van a creer los jóvenes que allá, para mandar a alguien, tienes que hacerlo de la misma manera, gritando, diciendo groserías, no sé, totalmente erróneo. Entonces tenemos que cambiar todo desde la enseñanza, desde aquí. Y créanme que, por ejemplo, en mi caso, que yo sí me eduqué con gritos en la cocina, igual, me ha costado mucho trabajo el cambiar ese panorama de la parte de los gritos. Sí nos cuesta, o sea, no crean que nosotros como docentes es así como que vamos a hacer peace and love todo el tiempo. No, ándale, apúrate, mi vida. No, también nos estresamos, también nos explotamos. Y me ha costado trabajo, obviamente, cambiar este chip, pero en últimos años, y he de aceptarlo, ya ahora que lo vivo en la cocina y sobre todo en una cocina en el extranjero, prohibidísimo gritar. O sea, te metes al campo y gritas. Allá es diferente. Allá es diferente. Allá no puedes andar, no. Entonces, sí, porque dañas la integridad de la otra persona. Te metes en un problema muy grande. Pero yo creo que era necesario. Y es necesario también cambiar esa perspectiva en las cocinas actuales. Y creo que el tercer punto, ya dije del trabajo en equipo, ya dije de la humildad. Y yo creo que, y en un último punto relacionado con todo esto, la empatía. El trabajar en empatía en la cocina, desarrollo mejor trabajo, porque no nada más es la empatía hacia tus colaboradores, sino también la empatía hacia el comensal y la empatía para el productor. Todo, ¿sí? O sea, todo un entorno de empatía es, oye, voy a vender un producto en cierta cantidad porque entonces no le va a afectar a mi cliente, pero le va a beneficiar a mi productor, y entonces todo va a ser una cadena de serie de eventos que nos van a beneficiar a todos por igual. Entonces, esa es la empatía. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, desde que tratas a tu proveedor bien, que te traiga que tú revises, que esté bien todo lo que te tienen, que seas empático con los que trabajan contigo. Eso. Ojo, hay una línea muy delgada, no quieren abusar también. Sí, que tú seas empático no quiere decir que te aproveches. Llegas cuando quieres y como quieres, ¿no? Y que seas empático con el cliente. Oiga, el cliente no le gusta esto, es que así va la receta. Pues es que a no todos les gusta comer lo mismo, entonces tienes que hacer, se lo vamos a modificar. Ser flexible. Entonces eso hace que en armonía se Así es, exactamente. Muy bien, Tere. Tere, tú tienes, a ver, platícanos, ya que estamos terminando la entrevista, ¿cuáles son tus próximos proyectos a futuro? Que nos puedas platicar, porque no se platican. Claro. Pues yo creo que seguir creciendo en cuestiones educativas. Creo que lo mencionábamos hace un rato, el ir, ahora sí que mejorando en cuestiones educativas, yo creo que es necesario. Y como docentes lo sabemos muy bien, o sea, no nos podemos quedar donde estamos, tenemos que actualizarnos, y a lo mejor no nada más actualizarnos en un aspecto de técnicas gastronómicas, también en técnicas pedagógicas, también en cuestiones de las dinámicas sociales, ¿sí? Que ya en unos años, y eso sí estoy totalmente segura, no vamos a comer como estamos comiendo ahorita. No. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que vienen en cuestiones sociales también? ¿No? Sí. Cada vez, por ejemplo, la pandemia nos vino a pegar todo el esquema. Sí, totalmente. Entonces vimos ahí que podíamos generar otra vez platillos en casa, otra vez no estarnos estresando y hacernos de comer como Dios manda y comer con los tiempos que tenemos, ¿no? El slow food, ¿no? Sí, dicen, totalmente. Todo tranquilo, no apresurado, disfruta la comida, hazlo desde cero. Sí, es una tendencia muy padre que debería de retomarse hoy en día, ¿no? Y lo debemos de practicar cada vez más. Yo creo que esto, o sea, en cuestiones educativas, yo creo que va para ello. También hay que enfocarnos más, no nada más, insisto, en las cuestiones que son próximas a nosotros, sino en otros aspectos que, si bien no estamos tan relacionados con ellos, pero nos afectan, como la economía. ¿No? Sí. Lo que vale. Ahorita lo que estamos viendo en las cuestiones políticas, claro que va a afectar en cuestión alimentaria, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, al aprenderlo a identificar, conocerlo, aprenderlo,
pues nos va a permitir ir un paso más adelante y estar preparados para todo este tipo de cosas. Muy bien, Tere, muchas gracias. Dime, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales que nos puedas compartir? Bueno, pues manejo normalmente Instagram y Facebook. No, Instagram, Facebook y TikTok. Okay. En este caso, Instagram aparezco como @trevino.pro. En TikTok aparezco como profa.tesi. Y en Facebook aparezco como profa.tesi. También. Muy bien. Bueno, pero no se vayan porque ahorita viene la otra parte de la entrevista, que es hacer una receta con la chef Tere. A ver qué tal queda. Bien, pues ahora estamos en la segunda parte de este Back of the House, que es una receta memorable para la chef Teresita de Treviño. Platícanos, chef, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer tu pitch, tu ayudante. ¿Cuál es tu receta? Y platícanos cuáles son los ingredientes. Bueno, mi receta es una receta muy sencilla, es una sopa de fideo seco. Es típica más o menos en la parte del centro de la República. Es una receta muy especial para mí porque mi mamá siempre me ha hecho esta sopa desde niña. Entonces, y esta sopa ya la he modificado, obviamente yo. Está muy rápida de hacer, pero tiene mucho cariño y mucho sabor y es muy nostalgia y nostalgia, exactamente. Los ingredientes de esta receta son muy prácticos, lo pueden desarrollar en casa fácilmente. Tenemos fideo seco. ¿Del más delgadito? Del más delgadito, es número 0. Okay. ¿Sí? El más chiquito. Tenemos jitomates. Aquí en este caso vamos a tener chiles secos. Puede ser guajillo, en mi caso yo los he modificado y le puse chile costeño. Ok, lo modificaste de chile de aquí de Guerrero. Así es. Y vamos a ocupar un poquito de cebolla, ¿no? Ajo, un dientito de ajo, aceite, sal, pimienta al gusto y frijoles. Pues la receta, vamos a empezar primero por poner los jitomates a cocer. Después nosotros les vamos a poner la receta antes de los comentarios para que ustedes la tengan y si quieren probar a hacerla, pues van a tener ahí todos los ingredientes. Así es. Y dándole ahora sí que su feeling ustedes. Claro. Para preparar. Aquí vamos a poner a cocer los jitomates, pero principalmente para poderle quitar la cáscara y las semillas. Es por alguna cuestión práctica para que se vea mejor la salsa y que tenga mejor sabor y todo. Que no tenga el pellejito. La pielecilla, porque acuérdense que la pielecilla flota al momento de guisar. Entonces, y hay veces que puede ser indigesto, ¿eh? Sí. Entonces, pues eso hay que dejarlo aparte, ¿no? Y por este otro lado vamos a poner una ollita para calentar los frijoles. Si ustedes ya los tienen listos, pues bueno. Aquí lo único que vamos a hacer es calentarlos un poquito, ¿sí? Rectifiquen sazón si es que sea necesario. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta receta? Para que entendamos un poquito, primero tenemos que sofreír o saltear un poquito la pasta para que agarre color. Y ya una vez que la pasta haya agarrado color, vamos a hacer una salsa con estos ingredientes, que es el frijol junto con el jitomate. Junto con el jitomate y el chile, con la cebolla y... Fíjate que yo lo hago sin los frijoles y lo hago con mezcla de chiles. Aquí lo que vamos a hacer primero, antes, vamos a ocupar el mismo sartén, no se preocupen. Es nada más, vamos a desvenarlos, manejarlos y pues vamos a empezar a asar un poquito esto. Acuérdense que aquí en el caso, por ejemplo, de la cebolla, pues no necesitamos que quede tan perfecta, más bien ni siquiera necesitamos un corte en específico, solamente la vamos a asar tantito. Y aquí en el caso de los chiles los voy a cortar tantito para que pueda transferirse bien el calor. Y luego hay veces que cuando estamos con mucho fuego, me gusta asarlo con todo y pielecita, para que no se queme. Se queme. Sí, la piel le ayuda mucho y queda como caramelizado. Así es, exactamente. Y ahí, por ejemplo, tenemos nuestros productos asados. No tienen que quedar perfectamente asados porque acuérdense que la salsa va a cocerse junto con todo. Ahora, la salsa tiene que quedar espesita, no tiene que quedar aguada, porque no es una sopa de fideo. Exactamente. Digamos que los chiles solo para que saquen sus aceites y los aromas, ¿no? Sí, así es.
Y bueno, ¿Eso lo pones a remojar o lo licuas directamente? lo con los licuamos frijoles? directamente con todo, dejamos un poquito más de tiempo. Ahora los vamos a ir poniendo en los Así es. ingredientes. Recuerden que es chile seco, Ujú. ajo, cebolla y los frijoles que tienen que ser de la olla. Así es. Ya. Caldositos. Sí, enteros. exacto. Insisto, no tiene que quedar bien cocido, solamente es para darle sabor. Ok. Fíjense que también en el tatemado pues se le agrega sabor. Luego hay gente que le quita, usa solamente el caldito de los frijoles, ¿no? Pero a mí me gusta colocarlos todos completos. Dije, mi papá decía que con balitas. Ajá, Cuando exactamente. está chiquito. ¿Verdad? Vamos a esperar tantito que estén los jitomates. Ok. Y platícame, ¿quién te hacía esta sopita? ¿Tu abuelita, tu mamá? Mi mamá la hacía en casa, pero creo que sí se la aprendió a mi abuelita. Entonces era algo más común, era como la sopa del día, ¿no? Me gustaba mucho ya cuando quedaba en el sartén frío, el irla, así es, exactamente. Irla a cortar un poquito y quitarle tantito. Vamos a repetir los ingredientes, es chiles secos. Chiles secos, hay que colocarle también ajo, cebolla, los frijoles, el jitomate. Y bueno, como ya mencionaba, no tienen que estar sumamente cocido, pero sí tiene que estar de una forma en la que se le pueda quitar la cáscara y de preferencia las semillas. No quiere decir que tengan que quedar perfectos, sin semillas, sin cáscara, sin nada, pero sí en su mayoría quitarle lo más que se pueda de cáscara, porque eso pues nos va a permitir que no tenga esa textura, lo que ya decíamos de la cascarita que luego flota, hace que los platillos no se vean bien. Lo que pueden hacer es que cuando salga lo pasamos por agua fría. Lo pasamos con agua con hielo y entonces es más fácil. Voy a probar aquí. Muchas veces también se pasan por agua para cortarle la cocción y que no se siga cociendo. En este caso no hay problema si se sigue cociendo porque exactamente haciendo la mezcla, lo único es que queremos que quede con la menor cantidad de semillas y pues lo más limpio posible, ¿no? Y principalmente sin cáscara, ¿no? Las semillas como quieran se licúan un poquito mejor, pero la cáscara sí le da una apariencia que no se ve bonito. Y sobre todo porque en este caso, como va a ser la sopa seca, como el arroz se nota porque va a flotar y se va a ver en la parte superior. Entonces es por estética del plato, no por sabor ni nada por el estilo. Así que es muy a gusto personal. Y ya poco a poco, mientras lo vayamos licuando, vamos a ir dándonos cuenta si necesita un poquito más de líquido o no. Y cuéntame, Tere, ¿tienes hermanos o eres hija? Soy hija. Entonces tú eres la Conce. Ajá. Sí, mi abuelita sí era de llevarme para todos lados. Ella inventaba, luego me hacía de comer. A lo mejor no fui tan consentida por mis papás, pero por mis abuelos siempre los abuelitos son los que consienten más. Sí. Pero es parte de, yo creo que también como nietos, vemos con ilusión a los abuelos como si fueran Santa Claus. Oye, llegó la fiesta. Ajá. Por acá, aunque quede el sartén un poquito quemadito de lo que se asó, de los chiles y de la cebolla, no importa porque se va a soltar y le va a dar sabor, así que no. Vamos a dorar un poquito la pasta, el fideo, agregamos un chorrito de aceite. Como ya decía, no importa si el sartén está un poquito quemadito ni nada por el estilo, porque todo eso pues obviamente también le va a dar sabor. Ahora lo pueden hacer, si nuestros amigos lo quieren hacer con cualquier otro tipo de pasta, no hay problema. O solamente con fideo. De preferencia con fideo porque es lo que va a ayudar a que quede más como sequita. Ajá. Sí, de pastosita, ¿no? Exactamente. Lo que sí es importante es que hay que sofreírlo, ¿no? Sí. Que tiene que ir cambiando de color. Ahorita vamos a ver. Sí, un doradito. Primero se van poniendo como que las puntas blanquecinas y ya poquito a poco se va poniendo café. Hay que echarle muchísimo ojo porque esto se quema súper rápido.
sino más delgadito. Y de hecho, por ejemplo, luego quedan ahí pedacitos que están más doraditos, no hay ningún problema, no les va a pasar nada. ¿Y con qué acompañas por lo regular esta sopa? Normalmente esto lo pongo de entrada. Hay veces que le agregamos aguacate, quesito, crema, hay gente que lo come con crema y queso, etcétera. Con chile papilla. Con chiles, exactamente. También le pueden colocar chile chipotle, que el chipotle también nos ayuda a esta parte del sabor como ahumado. Pero el chipotle seco, ¿no? Sí. No. No. Ese no, El es de para la otra carne. cosa. Ajá. Ok. Ya quedó lo más doradito posible. Podemos dejarlo más doradito como ustedes quieran. Gustos. Exactamente. Un poquito más dorado. A mí no me gusta tan dorado, sí me gusta cafecito, pero no tan. Dependiendo, obviamente, del tipo de pasta, porque hay pastas que absorben más agua y hay pastas que absorben menos agua. Entonces ya uno va a ir checando cómo va. Pero no es mucha. No es mucha. Lo que es importante, no sé si ahí se alcanza a ver, que casi no tiene extra de agua, ¿no? Sí, es como más una salsa. Exactamente, tiene que quedar pastosita. Y aquí en este caso me gusta que queden los tropiezos de chile, porque se ve y le da una apariencia más rústica a la sopa. Okay. Entonces ahora vamos a bajar el fuego y vamos a dejarlo hervir. Vamos a dejarlo hervir un ratito. Para que termine de cocerse la pasta La pasta es fácil es muy rápido que se cosa porque es muy delgadita. Exacto. Es como la de cabello de ángel, que es larga, pero el grosor es muy, muy, muy delgadito y se cose súper rápido. Sí, por eso casi no absorbe líquido también. Entonces hay que estar bien al pendiente, que no se vaya a pasar. Exacto. Le voy a agregar, yo creo que un poquito más de agua. A ver, aquí tenemos más agua. Ah, mira, sí, súper. Insisto, ahí vamos viendo. Y de todas maneras, si se pasan de agua, no importa. Lo dejan cocer. Se seca, sí, ¿no? se va a ir secando. Absorbiendo al final. Así es. Que si no es como una sopa de fideos caldosa. Ajá, no. Es diferente. Estamos ya casi terminando, si no es que ya terminamos el platillo, y ahorita la chef Tere entonces nos va a terminar de decir cómo va a montar, qué es lo que le podemos poner y alguna sugerencia por si alguien quiere hacerlo de una forma diferente. Claro. Y bueno, ya la mezcla ya está lista. Si se fijan, no es sopa, insisto, o sea, no es líquida, pues. No es sopa aguada. Exactamente, no es sopa aguada. Caldo no es. Exacto, no es líquida. Y pues va sequito, va a quedar muy parecido como si fuera espagueti, ¿no? Pero obviamente pues con el... Muy mexicano. Exacto, con toque muy mexicano. Entonces ya lo vamos a servir. Le quedan los trocitos del chile seco en la mezcla, que es a mí en lo personal me gusta. Porque cuando lo vas comiendo lo vas así como que tronando en los dientes. Sí. Hay gente que no le gusta así. Adelante, le pueden quitar. Yo recomiendo de repente a lo mejor servirlo acompáñenlo con un poquito de aguacate, a lo mejor con crema, queso, algún chile pasilla seco. Algún chile pasilla, ¿no? Exactamente. Aquí le vamos a poner unos chilitos, ¿no? Y una... Es súper rico, ¿eh? Y como a mí también me la daba mucho de chiquita porque era bien quisquillosa para comer. Sí, yo creo que es algo que de niños no sé, es un platillo que para niños es bastante práctico, ¿no? Sobre todo para las mamás trabajadoras de hoy día. Súper rápido. Exactamente, claro. Es un platillo bastante sencillo, rápido de hacer, lo hicimos en menos de 15 minutos, más o menos. Unos 10 minutitos ahí. Entonces, aquí les mostramos el platillo estrella. Así es, el platillo. Insisto, lo podemos acompañar con muchísimas otras cosas, con crema, con queso, con aguacate. Y es prácticamente un plato fuerte. Entonces, queda sumamente bien. Aquí en este caso no le pusimos ningún caldo de pollo ni nada por el estilo, pero igualmente se le puede colocar caldo de pollo, higaditos también, mollejitas. Perfecto. ¿No? Entonces con eso se puede acompañar. Entonces ustedes ya saben con qué combinarlo. Tiene la versatilidad y recuerden que la receta va a estar en la descripción. Muchas gracias, Chef Tere, por entrarle a mi sueño, que este es uno que inspirado en muchas de ustedes.
La comunidad de chefs o cocineras es muy amplia, pero muy desconocida. El sueño era de poder saber qué hacemos nosotras el día a día, Sí. que es muy duro, que nadie lo conoce y que a veces solamente piensan que los que están al frente de una cocina son hombres. Hoy en día habemos más mujeres que nos dedicamos a esto, pero no solamente a lo que es la cocina, a la enseñanza, a viajar, a aprender nuevas cosas, nuevas culturas. Y la chef Teresita es una de mis grandes amigas y también gran persona para yo tener sueños e inspirarme. Vale. Y te agradezco bastante que estés aquí en este sueño que estamos empezando. A mí me da muchísimo gusto estar aquí. Desde que recibí tu invitación dije, wow, qué bonito proyecto. Y más la forma como lo tienes planteado. Espero de verdad que tengas muchísimo éxito, lo vas a tener con este proyecto. Gracias. Y que va a derivar en otras muchas cosas enriquecedoras para ti y para toda la comunidad que estás formando con esto. Sobre todo. Entonces, para mucho éxito para ti y para todos los demás. Y pues adelante, que siga habiendo cocina. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo. Comenten qué es lo que más les gustó, qué quieren ver de recetas. Si quieren que volvamos a entrevistar e invitar a la chef Tere. Y recuerden que nosotros estamos aquí para forjar una nueva comunidad de chefs. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense mucho, mucho éxito.